La Comisión de Salud del Senado ya recibió el informe del Comité Técnico respecto a la ley corta de ISAPRES. Este documento, entre otras cosas, fija en $451 millones la deuda de las aseguradoras. Es una cifra bastante menor a lo que se había estimado antes por parte de la superintendencia. Estamos en contacto con el presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro, para conversar de este tema. Gracias, senador, por el contacto. Encantado, Sebastián. Gusto saludarle. Igualmente. Bueno, senador, esto marca un hito bien importante en este proceso para diseñar esta nueva ley corta de ISAPRES. Es un documento bien amplio, tiene varios temas, pero partamos con lo que ha sido más llamativo hasta ahora, este cálculo que ha hecho respecto a cuánto es lo que deberían devolver las ISAPRES a los afiliados. Es uno de los temas que probablemente a la gente también les hace más sentido después del fallo de la Corte Suprema a fines del año pasado. ¿Cómo ve usted la forma en la que el comité ha calculado este monto, senador? Bueno, primero decirle que llevamos menos de 24 horas desde que hemos recibido este informe. Es un informe de personas que no se hablaban anteriormente, para serle bien sincero, porque recuerde usted que desde fin del año pasado y hasta junio, el gobierno y las ISAPRES tenían rotos los puentes, no había ninguna conversación. Sí. Fue cuando ingresó el proyecto de ley acá al Senado que creamos este comité técnico para poder buscar una instancia donde hubiera un cierto diagnóstico común de las cosas. Y eso es lo que ellos, junto con las universidades, junto con otros especialistas, han podido poner sobre la mesa como recomendaciones o propuestas que no son deliberantes y tampoco vinculantes. Simplemente es un escenario de simulaciones, y aquí voy al fondo, que a partir del dato original de la superintendencia de $1.400 millones en deuda, recordemos, producto de la tabla de factores de sexo y edad que se venía aplicando desde el 2020, debiera ser la devolución en principio para las personas en plazos que la ley tendrá que establecer. Ajá. Sobre eso ellos han hecho dos enmiendas o dos simulaciones, que es eso, escenarios no reales sino virtuales, que tienen que ser evaluados, y en eso todavía tenemos que decir mucho nosotros aún. Uno, sobre que ninguna persona puede quedar con un precio de plan por debajo de lo que la ley establece, que es el 7% de pago de lo que uno recibe en una remuneración para la salud. Ajá. Eso es lo que dice la ley chilena, y ellos aplicaron ese primer concepto. Y un segundo concepto que es bastante más opinable jurídicamente, que es el de la mutualización de riesgo. ¿Qué significa eso? Significa que en la lógica de los seguros privados, aquí voy a eso, los más jóvenes subsidian a los más viejos, los más sanos a los más enfermos, los que tienen menos precio a los que tienen más precio, y ese es un poco el mix que se hace habitualmente en los seguros privados. Pero ese criterio no fue el que tuvo exactamente a la vista la Corte Suprema cuando falló. De hecho, recordemos que a la gente que le subía el precio del plan, producto de esos fallos, se determinó por la Corte que no se aplicara ningún alza, sino que más bien se permitiese que los que bajaban tuvieran la rebaja, pero no que hubiera alzas de precio, que era un hecho que se iba a dar también en ese momento. Entonces, aquí hay ese punto, que es el que permite llegar a estos $450 millones como proposición. Bueno, es un punto que habrá que analizarlo muy bien desde el punto de vista técnico y financiero, porque senador, son cifras diferentes, obviamente, a las originales. Sí, ¿cómo se va a zanjar ese tema, esa diferencia? ¿Quién va a decidir cuánto es lo que efectivamente hay que devolver? Mire, nosotros aquí no vamos a inventar un acuerdo o una transacción de un acuerdo cuando las cosas no son así, porque aquí hay sentencias judiciales. Y en ese sentido, es obvio que nadie puede estar aparte de lo que la ley fija y establece. Primera cosa. Segunda cosa, en ese plano, aquí no va a haber tampoco una negociación política para hacer una especie de recálculo que le acomode a alguien. No. Nosotros hemos recibido este antecedente de la Comisión Técnica, pero ahora lo que esperamos son las enmiendas del gobierno, que tiene plazo hasta el día 20 de este mes para poder ingresarlas, porque ahí se va a determinar por parte del gobierno, que tiene mucho que decir, cómo se establece finalmente el monto de deuda y a quiénes beneficia esta deuda, porque aquí hay que ser muy claro. Cuando termine este proceso, nosotros tenemos que ser capaces de decirle al público, mire, ¿usted tenía un contrato el año 2020? Sí. ¿Cuánto le cobraban? Tanto, y ahí está acreditado. Sí. ¿Cuánto le tiene que bajar? Tanto. ¿Cómo le van a devolver en tanto plazo? Eso tiene que ser nítido. Aquí no va a haber una nebulosa. Entonces, yo sé
que al principio esto genera los ruidos. Primero el ruido fue hace meses atrás, cuando era 1.400 millones, ahora hay otro ruido natural, porque dice, bueno, ¿cómo bajó tanto? ¿Qué es esto? Claro, porque no ha sido fácil la matriz de cálculo dicho por la Superintendencia de Salud. Sí. No ha sido fácil, Sí. porque aquí, piense usted que han habido 40.000 planes de salud. Sí, claro, Más de 1.000 tablas de factores. Si esta ha sido la ley de la selva. Ahora, ¿usted cree que puede haber un problema? Una especie de pool de gente. ¿Puede haber algún problema con las expectativas, senador? ¿Con lo que se generó en la ciudadanía? Aquí hay que actuar con los pies en la tierra, porque las expectativas son dos órdenes de cosas si yo me atengo al criterio judicial que siempre va a primar. Uno es que va a haber devoluciones porque a la gente en Chile que se le cobra de más hay que devolverle, para que seamos bien sinceros. Y aquí se cobró de más. Y aquí se aplicaron tablas de factores que ya el Tribunal Constitucional años atrás, el 2010, dijo que no debían existir. O sea, era una escaramuza para decir, si usted cumplió 60 años, usted solo por el efecto de la edad va a tener más precio. Si el niño tiene menos de 2 años, tiene un precio superior al niño de 3 años, que era la carga que había sobre ello y que ahora los fallos dicen nunca se le puede cobrar tabla de factores, ¿verdad?, a niños menores de 2 años, que es una noticia muy importante de los fallos. Tercero, si alguien está afectado, tiene que estar totalmente corroborado. De hecho, son 600.000 contratos aproximadamente los que al año 2020, cuando se tomó ahí la única tabla de factores válida, según la Suprema, una sola, ¿verdad?, que se aplicó ahí, el 2020. Toda esa gente, si miramos en espejo hacia atrás, más o menos son 600.000 cotizantes. Si multiplíquelo por 3, más o menos llegará a 1,8 millones de personas. A toda esa gente se le produce un efecto de rebaja por tabla de factores. Claro. Y esa rebaja se traduce de dos maneras. Cuando la ley esté en pleno régimen, se le va a producir una baja al precio del plan. O sea, lo que paga todos los meses va a bajar. Pero además hay una devolución hacia atrás entre el 2020 y hoy. De acuerdo. Y esa devolución se llama excedente, que son o especies, en este caso son mejores coberturas de planes, menores copagos, o dinero. Son una de las dos o las dos, pero a criterio del usuario, no a criterio del ISAPRE. Eso es lo que ya judicialmente está firme. Lo que está en definición más precisa y exacta son los montos precisos según las simulaciones, una la original, literal, ¿verdad?, y otras que han planteado ahora en esta comisión, que tendremos que analizarlo con mucho detalle, y de hecho hoy día están convocadas las autoridades del sector nuevamente para entrar en el detalle ahora justamente de este modo en que se ha sido planteado el problema. ¿Y el plazo está definido que será 10 años? ¿Eso es lo que sugiere el comité? No, tampoco, es una sugerencia. Okay. Es una sugerencia. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? ¿Y a usted qué le parece el plazo? Que va a sufrir enmienda, pero no, yo creo que es excesivo, para serle sincero. O sea, yo creo que lo que viene en la ley corta es razonable y que después de un año publicada la ley empiecen las devoluciones. Eso me parece sensato porque tiene que haber un periodo de cálculo preciso, qué sé yo. Pero dicho eso, esos cálculos tienen que darle seguridad a la gente, de que la gente diga, mire, yo quiero subir de plan, porque me parece que la plata no es para mí lo más importante, porque a lo mejor no es tanto lo que me deben a mí, porque yo entré el 2022, por ejemplo, y por lo tanto no es tanto lo que me toca, prefiero que me suban y me mejoren el plan. Y habrá otros que dirán, mire, yo necesito más plata, en realidad. Las cifras originales hablaban de 1,5 millones, más o menos en promedio de esos 600.000 contratos, el monto del pasivo, el monto de la deuda, a pagar de una manera que se tiene que definir por la superintendencia, ojo. Ojo, eso es un punto importante también. Lo normal es cuando uno es acreedor, uno pide que le paguen lo antes posible, ¿no es cierto? Porque a uno le deben plata y que paguen lo antes posible. Por supuesto. Entonces, yo creo que los tiempos va a haber que manejarlos también, y 10 años, claro, es una recomendación, pero es solo eso, porque no es vinculante con lo que ahora viene, que es tierra derecha respecto a la ley. Ajá. Senador, ahora, ¿qué es lo que viene para el proceso de tramitación de esta ley? ¿Cómo ustedes van a tomar este insumo que significa el informe del comité y lo procesan para llevarlo a la propuesta final? Hoy se inicia el periodo de diálogo con el comité técnico para que ellos nos vayan explicando, y el Ejecutivo, exactamente cómo se alcanzaron las propuestas, el fundamento de cada una de ellas para hacernos un juicio. Eso continúa así la próxima semana.
Y a contar del 20 se ingresan ya las indicaciones. Indicaciones son las enmiendas, las modificaciones al texto original a partir de este informe. Y nosotros empezamos a votar desde el 23 en adelante en particular. Y probablemente eso demore un par de semanas, quizá un poquito más, un poquito menos. Mitad de noviembre a más tardar ya debiera estar aquí en la sala que está a mi izquierda, que es el plenario del Senado, para que se despache al segundo trámite que le toca, que es la Cámara de Diputados. Todo esto tiene un escenario de tiempo que fue prorrogado por la Corte Suprema hasta mayo próximo. Hasta el 12 de mayo se entiende que tienen que estar ahí aplicación de los fallos a firme y ley en régimen, cosa que le dé reglas claras a las personas exactamente de cómo se cierra este capítulo definitivamente. Y yo le digo algo, si no hacemos nada, supongamos que todo fracase, que todo ande mal, las cifras de las ISAPRES y el modo en que las ISAPRES han funcionado va al fracaso. Eso ya es un hecho, que va al fracaso. Segundo, ¿qué es lo que no queremos? No queremos que la gente hoy día que está, esos 2.800.000 chilenos que están en ISAPRES, más de la mitad de ellos con enfermedades, algunas crónicas, otras catastróficas, no queden votados. Y por eso es que decimos, mire, no porque nos gusten las ISAPRES, queremos sostenerla o salvarla, porque no nos interesa un salvataje de industria. No es eso el propósito nuestro. Lo que nos interesa es proteger a los afiliados de sus cargas, que sí están enfermos, que hoy día no pueden desplazarse a ninguna parte, que están cautivos y que necesitan soluciones. Entonces, ahí está, de alguna manera, el eje de nuestra conversación para que todo esto esté plenamente articulado y abrochado antes de mayo próximo, que es el plazo fatal, y eso ya no tiene vuelta, para que la ley y al mismo tiempo los fallos entren en plena vigencia. Senador, ¿y usted está optimista de que se alcancen los plazos para que se evite algún tipo de problema, digamos, en el funcionamiento del sistema? Senador, estamos con algún problema de audio en el retorno que estaba recibiendo el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, para seguir analizando la discusión en torno a la ley corta de ISAPRES. Ayer, como les contábamos, el Comité Técnico entregó su informe de 104 páginas respecto a su visión sobre cómo se debe implementar el fallo de la Corte Suprema de fines del año pasado y también cómo se debería afrontar el cambio del sistema en su conjunto para dar estabilidad, sobre todo al funcionamiento del sistema. Senador, ¿nos escucha ahora? Sí, por supuesto. Fantástico, ahora sí podemos retomar la conversación. Le preguntaba por los plazos, senador, sobre todo, de cómo ve usted los plazos para la implementación, para, bueno, el despacho de esta ley y luego la implementación de los cambios que se requieren, con el objetivo de dar estabilidad. La ministra Jimena Aguilera ayer era bien clara en eso, el objetivo de todo este proyecto es dar cierta certeza y estabilidad al sistema. Mire, esto no pasa de 6 meses más, a todo reventar y no tiene vuelta eso. O sea, recuerde usted que la última prórroga de la Suprema establece que el 12 de mayo tiene que estar a firme la entrada en vigencia de los fallos judiciales y también, para efectos nuestros, la ley ya en plena operación. O sea, yo le sugiero al público que nos escucha que en este tiempo, estos 6 meses, que no queda más, nadie tome decisiones apresuradas, porque yo sé que hay ruido e inestabilidad en el sistema. Hay gente que dice, oiga, mejor me voy, me traslado, me cambio para allá, para acá. Yo creo que este es un momento de mucha cautela, porque se están rearticulando las reglas del juego en función de que se cumplan los fallos ya que están ejecutoriados firmes, pero también de que el sistema sobreviva en el sentido de que les preste los servicios a las personas. Nosotros no sacamos nada con hacer la mejor ley y van muriendo la ISAPRES entre medio y no le van a pagar nada a nadie, porque se van a declarar en quiebra. Sí, claro. No es el propósito de eso. Aquí se trata de que haya una conjunción. Entonces, yo quiero ser enfático en que ahora entramos acá en el Senado en tierra derecha. Ahora vamos a ver cuántos pares son 2 moscas, como se dice en buen chileno. ¿Para qué? Para que le demos claridad al público, a esos casi 3 millones de personas que dicen, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué hago con mi plan? ¿Pago? ¿No pago? ¿Me devolverán algo? No, calma. Eso viene ahora, porque si todo anda bien, yo le digo, de aquí a un mes más, a mitad de noviembre, debiera salir del Senado ya la piedra fundamental de la arquitectura de este proyecto, que es el despacho del Senado. Entonces, creo que, sé que esto ha sido tormentoso, ha sido largo, ha sido un debate muy complejo, a veces muy tecnicista, pero ya estamos en el escenario casi definitivo de cómo abordar esto a partir de algo que nos llega, que es el informe que hemos conocido ayer, pero que no es piedra sagrada, no es la palabra final, es una recomendación que lo tomaremos como tal.
desde el punto de vista técnico, pero también con las observaciones para que esto se cumpla en función de la gente, que es lo que más nos preocupa. Sí, senador, pero en definitiva, con todos estos cambios, con lo que plantea la comisión, con las perspectivas que usted ve en la Comisión de Senado también, definitivamente el sistema de ISAPRES, como lo conocemos, va a seguir existiendo, digamos. Ese es el objetivo, garantizar las prestaciones, pero asociadas a la continuidad del sistema de ISAPRES. Mire, aquí nadie es pitonizo para saber si las ISAPRES van a sobrevivir o no. Ni yo tampoco lo soy, ni soy adivino. Lo que yo le puedo decir es que si nada se hace, si no hubiera esta ley y todo, esto todo va al declive y al hundimiento completo. Eso ya es algo compartido por todos y por las mismas ISAPRES que así lo entienden. Nosotros no vamos a darle una especie de salvavidas, ¿verdad?, al precio que sea, para que vivan como sea, para prolongarles la agonía. Nosotros lo que decimos es que son las personas las que están primero y hay que asegurarles que no interrumpan su atención. Segundo, que las ISAPRES deben pasar a una modalidad nueva que se llama seguros complementarios, porque esta lógica que han tenido hasta hoy, con una declaración de salud, con selección de riesgos, sacando a los de tercera edad, sacando a la gente más catastrófica y quedándose con los sanos, los que ganan más, ojalá sin carga, no es la lógica que Chile quiere, para que seamos bien sinceros. A nosotros no nos interesa, no lo digo solo por mí, no nos interesa prolongar un sistema plagado de letra chica, de vicios, de judicialización extrema y que ha traído muchos más problemas que beneficios al país en este sentido. Lo que sí queremos es que el mundo privado, que va a seguir existiendo, se entienda con el mundo público con reglas claras y como en gran parte de la orbe del planeta hayan seguros complementarios con una prima plana, con una distribución del riesgo equitativa y sin tarifas inflacionarias, que es la que ha existido hasta ahora en el mundo de la ISAPRE. Eso es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, aquí vamos a dibujar, y por eso vamos a nombrar un comité de reforma, una transición. O sea, aquí no es para seguir con lo mismo, que la ley corta les vuelve a dar lo mismo y sigue las ISAPRES como siempre. No, las ISAPRES van a un modelo de cambio, donde ya lo que hemos conocido va a desaparecer y el rol de los privados se ajusta a un modelo de seguridad social, donde no haya selección por riesgo, ni haya discriminación por sexo, edad, ni tabla de factores. A eso vamos. Bien. Entonces, creo que en eso vamos a ser extremadamente cautelosos porque, obviamente, un sistema que ya tiene un grado de fracaso inevitable, no lo vamos a sostener porque no tendría sentido en la mirada general del país. Bien, senador Castro, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Sebastián. Buenos días.